28 vamos a conversar sobre esta alarmante ola de violencia doméstica, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, que está aumentando de una manera increíble en nuestra sociedad. Esta mañana hemos invitado a nuestros estudios a la señora Nelly Apolinario. Ella es la madre de la joven Ruth Solís, que fue quemada por su enamorado, una persona a la que había conocido por internet. También está con nosotros la señora Nidia Vilches, exministra de la Mujer. A ambas les damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Beto. Y vamos a conversar también vía microondas con Elizabeth Alanya, quien se ha convertido en un verdadero símbolo de la lucha contra la violencia doméstica. Ella está acompañada de su abogado y, como todos recordarán, el caso ocurrió en el año 2010, cuando ella también fuera víctima de un abuso brutal cuando su pareja le arrojó agua hirviendo. Buenos días también a ustedes. Buenos días. Vamos a conversar con la señora Elizabeth Alanya, que se encuentra también conectada vía microondas. Buenos días a ambos. Buenos días. Quisiera pedirle, señora Alanya, su reflexión sobre lo que hemos visto a lo largo de la mañana. Una tras otra, las noticias tienen que ver siempre con violencia contra las mujeres y violencia contra los niños. Usted, que ha vivido en carne propia el horror de este tipo de abusos, ¿qué reflexión podría hacer? Bueno, buenos días, Beto, y buenos días, exministra Nidia Vilches, y agradecerle que usted me acompañó cuando esto me pasó. Muchas gracias. Y bueno, mandarle una reflexión, ¿no? Yo pasé en carne propia lo que están pasando muchas personas en este momento y el dolor lo cargo con ellos, ¿no? Y yo salí al frente y sigo adelante, siempre estoy mandando mensaje, que denuncien, que prevengan, pero a veces no es suficiente. ¿Cómo se encuentra su caso en este momento, luego de que usted sufriera esta agresión brutal el 28 de julio del año 2010? Todos recordamos el caso. Jaime Salirrosa, su expareja, luego de una discusión, le arrojó una olla de agua hirviente, causándole, por supuesto, serísimas lesiones, quemaduras de tercer grado. ¿Cómo ha podido usted rehacer su vida luego de un suceso tan aterrador? Bueno, con el apoyo de todos, ¿no? MINDE, Sociedad Bíblica Peruana, que siempre me han estado apoyando psicológicamente, y también así me ha apoyado todo este tiempo Hospital Loaiza con mi tratamiento. Y sigo con tratamiento porque todavía me faltan unas cirugías que me tienen que hacer. Y estoy trabajando encerradita en casa porque al sol no me puedo exponer. Y bueno, el agresor, gracias a Dios, logré sentenciar y es lo que importa también. Él está en ese momento en prisión, entiendo que fue objeto de una condena severa, ¿no es verdad? Sí, así es, le han dado 8 años de prisión y una reparación civil de 50.000 y ojalá pues cumpla su condena completa y no tenga ningún beneficio. Es lo que más deseo, ¿no? Para yo estar tranquila, porque las secuelas de quemadura que me ha dejado siguen pendientes ahí y es para toda mi vida. Doctora Vilches, ¿hasta qué punto las autoridades, el Ministerio Público, la policía, están respondiendo adecuadamente a la necesidad de defensa, de amparo, de protección de estas mujeres que se ven de pronto convertidas en víctimas de parejas, porque ni siquiera son necesariamente esposos, sino enamoraditos, ¿no es cierto?, que se ponen violentos, que se vuelven locos? ¿Cuál es la manera en la que deberían actuar, por ejemplo, los fiscales en casos como este? Beto, nosotros tenemos un problema muy serio en el tema de investigación. El Ministerio Público tiene un observatorio de criminalidad, tiene ahí un registro de feminicidios. Sin embargo, salvo la sentencia de Elizabeth, a quien saludo muy cordialmente, y a sus hijos que la acompañaron también en este proceso de recuperación, no hay sentencias ejemplares. Incluso en el proceso mismo de Elizabeth dejaron en libertad a este agresor que tuvo un intento de asesinato para con ella.
En esa medida, nosotros invocamos a las autoridades que le den celeridad, o conocemos de otros procesos que hayan tenido sentencias ejemplares. No, porque son tan largos los procesos que la víctima incluso abandona los casos. Por eso que le pusimos mucho interés. El año 2006 nosotros recibimos 49 centros de emergencia mujer que le dan asesoría legal, psicológica a las mujeres que denuncian la violencia, y hacia el año 2011 dejamos con 139 centros de emergencia mujer funcionando a nivel nacional. Y aquí las autoridades deben intervenir. Lo que sucede es que falta trasladar más presupuesto para efecto que las acciones que tengan que hacer la Fiscalía, el Poder Judicial, el sector educación, el sector salud. La señora Elizabeth, como ahora la hija de la señora, tendrán un proceso largo, no solamente físico, también psicológico. Y eso es un tema de salud pública. Trabajar en el tema de prevención, Beto. Quiero resaltar el trabajo importante que hace el Ministerio de la Mujer, que hace el Ministerio Público, pero no es suficiente porque no es solo un tema de Estado. Los padres debemos involucrarnos más con nuestros hijos. No es que pueda salir y decir dónde está o se pierde. Estar tras de nuestros hijos frente a la ola de violencia que hay en el país. Señora Elizabeth Alanya, si nos está escuchando, quisiera que en su experiencia nos cuente cómo ocurrió esta espiral de violencia y qué recomendaciones le daría a las mujeres que ya están viviendo agresiones psicológicas o verbales en sus hogares. Mira, digamos, en mí empezó una violencia verbal, pero yo puse una denuncia, pero no me hicieron caso porque por supuesto que no tenían ni un golpe, ¿no? Pero si eso está pasando en sus hogares, es mejor prevenir, denunciar, pedir ayuda, apoyo, y yo sé que van a poder evitar causar más daño a la familia, a la gente que nos rodea, y en todos hay que pensar y uno mismo también. Antes de que ocurriera este ataque trágico, ¿usted ya había denunciado a su pareja, a Sally Rosas? Sí, yo fui a la comisaría, pero como no me encontraron ni un golpe, la verdad no me hicieron caso. Y eso siempre he dicho, y eso es así, eso sucedió en mí. Y hasta que llegó a esta gravedad, ¿no? Recién me tomaron interés. Por eso también a las autoridades recalco, cuando alguien va a denunciar por más agresión verbal o chiquita que sea, tienen que hacerle caso, ponerle interés e importancia, porque después las consecuencias son tan graves, y pedir a todas las autoridades que tienen que tener mano dura también con las sentencias que dicten. De alguna manera, sí. Usted diría que la policía necesitaba ver pruebas físicas, ver huellas de tortura para recién interesarse en su caso. Así es más, cuando yo he estado así quemada el 28 de julio todo el día en mi casa, la policía vino y todavía me ha pedido que tenía que pasar por médico legista, si no, no podía sentar mi denuncia formal. Y eso no debe ser así, porque yo ya estaba muriendo y por lo tanto no necesitaba ni médico legista, sino suficiente era de la policía que había constatado. Y por eso pido a las autoridades siempre que tienen que tomar en cuenta que cuando uno va a denunciar, médico legista, no depende de eso, porque a veces la gente se cansa en medio camino y no continúa con su denuncia, y no debe ser así. Quisiera formularle una pregunta al abogado de Elizabeth, al doctor Roberto Miranda, si me está escuchando. Buenos días, Beto. Sí, doctor, hay dos puntos aquí que valdría la pena aclarar. El primero es si esta reparación civil ha sido pagada, se está comenzando a pagar, o es simplemente un saludo a la bandera, por un lado, ¿no? Y por el otro, ¿hay beneficios penitenciarios para los agresores? Porque de pronto con el 2x1 y la buena conducta acaban saliendo en un par de años. En efecto, lo has dicho muy bien, el procesado en este caso, ya sentenciado, condenado, no ha pagado hasta la fecha ni un sol. Y eso se explica porque se encuentra en un penal y es una persona que no tiene ningún bien para embargar, no tiene un vehículo o propiedad inmueble. Por consiguiente, la ejecución del pago de la reparación civil es prácticamente un saludo a la bandera, pero no obstante vamos a requerir al juez a efectos que esta reparación, por más mínima que sea el pago mensual, con el trabajo de este procesado en el interior de penal, porque tiene que hacer algo, pueda ser exigible.
Algo que yo quería enfatizar, Beto, es que la señora Elizabeth Alanya, al principio, medicina legal, y ese es un punto muy importante, calificó las lesiones como leves. Entonces estamos ante una indiferencia también de la autoridad, en este caso el Instituto de Medicina Legal, que califica como lesión leve y determina que solamente la señora necesita 17 días de atención médica. Se acreditó que ella estuvo 36 días internada y hasta ahora va 20 meses en un proceso de recuperación. Por consiguiente, pues también encontramos que hay otro operador de justicia que muestra su indiferencia y hace una mala prognosis de aquello que es una lesión grave. Bueno, aquí habría que mencionar que el propio presidente del Poder Judicial anunció que se iba a ser muy severos con el cobro de las reparaciones civiles en los casos, por ejemplo, de corrupción, que los presos por corrupción no van a recuperar su libertad hasta que no hayan pagado sus reparaciones civiles, que en algunos casos son millonarias. Nos parece muy bien, pero ¿qué pasa con estos casos, ¿no? Con delincuentes como estos que finalmente van a regresar a la calle con todos los beneficios y sin haber pagado un solo centavo? Teóricamente tendrían la posibilidad de que al tercio de la pena, es decir, dentro de 12 meses más, podrían salir con una semilibertad dentro del programa que tienen del 2x1, que es otro beneficio. Pero ya tenemos la información de parte del Instituto Nacional Penitenciario que no se aprobaría ningún tipo de solicitud de semilibertad en tanto y cuanto no se haya acreditado el pago de la reparación civil, que eso es muy importante. Muchas gracias a ambas por haber venido esta mañana. Muchas gracias a la señora Alanya y a su abogado. Tenemos que hacer una pausa y...